Hace poco nos regaló a María Rosa y a mí su último libro, con una conceptuosa dedicatoria, Milagro, de Alicia Duhovne Ortiz. Tiene este libro un prólogo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Alicia Duhovne Ortiz trabajó en muchos diarios, La Nación, Página 12, el viejo diario La Opinión, de Jacobo Timerman, en un momento aciago para la vida del país. Recordaba no hace mucho tiempo a Alicia, poeta, periodista, ensayista, biógrafa, una escritora de una pluma superior, y hemos tenido la enorme satisfacción de poder entrevistarla. Ya ha viajado a Francia, donde reside, y estuvo en ocasión de la Feria del Libro para presentar precisamente su libro, Milagro, a raíz de Milagro Sala, a quien ella pudo entrevistar en la cárcel, y bueno, escribió este trabajo que es realmente formidable. Cuenta ella, recuerda Alicia Duhovne Ortiz: el comienzo del fin, al menos en lo que me concierne, tiene lugar un día de 1977, cuando el gobierno militar interviene el diario La Opinión. Su director, Jacobo Timerman, está secuestrado, quién sabe a dónde, y su jefe de redacción, Edgardo Sajón, ha muerto en la tortura. Una tarde llego al diario, soy redactora del suplemento cultural, y me clavo en mi sitio. Parpadeando, hay tanques del ejército rodeando el edificio. ¿Tanto despliegue por nosotros? Qué exagerados, pensé. No bien entro, mis compañeros de la redacción, o lo que queda de ellos, los efectivos aparecen raleados por causas varias: renuncia, muerte violenta, desaparición forzosa. Me cuentan que el interventor es un general de nombre Goiret. La reacción alérgica no se hace esperar. De repente, los ojos se me ponen como dos huevos fritos. Le pido permiso al uniformado de la puerta para irme a casa, y andando reflexiono. Esto se acabó. Hay que subirse a un avión y rajarse lo más pronto posible. A París. Agrego esperanzada, como si el hecho de no contar con medios suficientes como para llegar ni a Chascomús fuera un dato olvidable. Cuenta que después, en 1978, antes de marcharse a París, la convoca a Hugo Ezequiel Lezama, que era el jefe de prensa del almirante Macera y que era el director del diario Convicción. Y el diario Convicción quería albergar en su seno a todos los buenos periodistas, las plumas de primer nivel, entre ellas a Alicia Duhovne Ortiz, en el nuevo diario para el proyecto político del almirante Macera. No fue una entrevista de trabajo, fue un interrogatorio. Eso está en sus recuerdos. Con Alicia hablamos de su vida, de ese momento, de Milagro Sala, del camarada Carlos, su padre, ese excepcional libro que escribió. Con ella nos juntamos poco antes de su partida rumbo a París, y el producto de esa charla ahora lo compartimos con ustedes. Alicia, padre, editor, madre, escritora, ahí anda un tío, bueno, una familia. ¿Hubo mandato o hubo una natural predisposición a esta escritora maravillosa y periodista que tengo frente a mí? Bueno, gracias. No hubo mandato, pero hubo reconocimiento y apoyo. Yo empecé a escribir a los 7 años. Hay muchos chicos que empiezan a escribir, pero no todos tuvieron el apoyo que yo tuve, desde la primera composición a la nena es escritora. De modo que si hubo mandato, en todo caso fue asumido alegremente por mí. Yo también estaba convencida, si mis padres me apoyaron y estaban convencidos de que yo podía escribir, yo también. Es un mandato alegremente asumido.
¿La periodista o la escritora? ¿O es un terreno común? ¿Qué surgió primero? Primero surgió la poeta. Caramba. Yo tengo 3 libros de poesía y después, simplemente por ganarme la vida, surgió el periodismo. Y el periodismo me permitió salirme de mí misma. La poesía, de alguna manera, uno está encerrado, abrazándose a sí mismo, y con el periodismo salía el mundo, salía la realidad. De modo que a partir del periodismo me hice novelista. A partir del periodismo llegó la novela, pero debe haber una influencia, y aquí quiero iniciar esta línea que te propuse fuera de micrófono, de el camarada Carlos hacia Milagro Sala. Sí. ¿Quién fue el camarada Carlos? Carlos Duhovne, mi señor padre, que nació en Argentina, en las colonias judías del barón Hirsch, de padres judíos rusos, ucranianos en realidad, que llegaron, sí, a las colonias en el 1900. Mi padre, a los 14 años, formó parte del grupo fundador del Partido Comunista Argentino, y a los 20 se fue a la Unión Soviética a vivir porque él consideraba que el viaje de su padre había sido un error histórico y él quería volver a Rusia y trabajar en la Revolución Rusa. Entonces, se fue en el 23 y se alojó en la casa del primo, Benzion Duhovne, que era el presidente del Banco Central de Moscú, que fue fusilado en el 37 junto con tanta gente, ¿no? Y ahí, durante 5 años en Moscú, estuvo, como él decía, en la cocina de los acontecimientos, porque llegó el momento que se estaba muriendo Lenin y que los comunistas deliberaban acerca de a quién había que apoyar, a Trotsky o a Stalin. Eso es muy conocido. Lenin se estaba muriendo y estaba haciendo su testamento en el que decía: cuidado con Stalin, es autoritario y brutal. Pero muchos pensaban que Trotsky era más peligroso que Stalin, porque Stalin les parecía un oscuro secretario del partido, medio bruto, lo llamaban el mujik, el campesino, mientras que Trotsky era demasiado brillante, demasiado intelectual, y ellos decían: toda revolución genera su Napoleón, o sea, el peligro de destruir la revolución a partir de un Napoleón, y ellos pensaron que Napoleón era Trotsky, con lo cual se equivocaron de medio a medio. Mi padre estuvo 5 años allí, entró en el ala clandestina de la Internacional Sindical Roja, que lo envió a Montevideo en 1928 como agente secreto, palabra que yo no conocía. Yo conocía en sus grandes rasgos toda la historia de mi padre porque él me la contó y porque se la contó a mi madre, Alicia Ortiz, escritora feminista, a la que él conoció en el partido. Pero mi madre no sabía que él era un agente secreto, pero es difícil decirlo porque enseguida la gente piensa en el KGB, piensa no, era agente del Comintern, de la Internacional Comunista, por el ala de la Internacional Sindical Roja, instalada en Montevideo. Es una historia extrañísima de la que muy poca gente sabe, que Montevideo, entre 1928, que él llegó, y los años 30, al 35, fue una capital soviética. Había ahí instalado un grupo de trabajo muy importante para movilizar y organizar a las masas obreras de todo el continente. Y bueno, y mi padre trabajó en eso y fue a organizar revoluciones en Perú, en Bolivia, en Chile. En 1932 hubo una república socialista en Chile de Marmaduke Grove que duró 12 días. Y bueno, y mi padre estuvo allí. Entonces yo llego a Montevideo, primero había estado en Moscú un tiempo largo investigando, y fue en San Petersburgo donde un padre y un hijo especialistas en la presencia soviética en América Latina me dijeron esas palabras tremendas. Su padre fue un agente secreto. Estábamos en un hotel de San Petersburgo con una jarra que habían traído. Yo había pedido vodka, pero trajeron una jarra de un líquido transparente y yo creí que era agua, pero cuando escuché estas palabras me la tomé toda la jarra. Bueno, porque era lo que no sabía, ¿no? Y cuando en Moscú, en los archivos de la Internacional Comunista, me dieron la carpeta secreta de mi padre, porque como hija tenía derecho a tenerla, a leer.
y me encontré con el juramento, un papelito recortado, donde mi padre, en escritura cirílica, a los 20 años, jura guardar secreto sobre todo lo que pase por sus manos a partir de ese momento, tragué saliva, porque era de algún modo la entrada en religión. Alicia, en la Argentina, durante muchos años, hubo una centrada campaña contra el comunismo, hubo leyes contra el comunismo, campañas contra el comunismo y persecuciones violentísimas a límites irracionales contra el comunismo. Sí. Tu padre estuvo encarcelado. Yo sé que vos decís en alguna declaración periodística que conociste por primera vez la cárcel cuando ibas a visitar a tu padre. Claro. Cuando mi padre salió de esta rama clandestina de la Internacional Sindical Roja y se convirtió en un comunista de partido, normal, trabajó acá en la Argentina, el partido, creó la editorial Problemas, que fue una editorial que publicó textos marxistas que no se conocían todavía en Europa, se conocían acá. Y cuando vino la revolución del GO, Grupo de Oficiales Unidos, en la que estaba Perón, todo el partido, el Comité Central del Partido Comunista Argentino fue a parar a la cárcel de Neuquén, una tapera abandonada, un poco, o sin un poco, con la idea de que se murieran de frío. Bueno, no lo consiguieron, se pescaron algún resfrío, pero ahí quedaron. Entonces, como yo pensaba, yo tenía 4 años cuando él se fue, yo pensaba que nos había abandonado y mis padres, que eran muy valientes, mi madre también, decidieron llevarme de visita, había que tomar un tren, eran 2 días hasta la Patagonia, hasta Neuquén, para que lo viera. Y fue un encuentro increíble. Bueno, no lo pude en la celda, lo pude ver afuera con un policía gordo que tenía un cinturón de balas. Y yo le toqué el cinturón con el dedo al policía y mi padre me dijo, son caramelos. Yo le miré como diciendo, mira, no sé qué son, pero caramelos no sé, porque yo de caramelos sí sé, eran balas, evidentemente. Bueno, son cosas muy formadoras, por eso cuando fui a visitar a Milagro Sala en su cárcel, yo sabía lo que era una cárcel, lo sabía en mis huesos. La relación tuya con tu padre, la relación que avanza con tu niñez, tu adolescencia, ¿no? Ese padre ausente por persecuciones políticas, ese padre que era un dirigente de la primera línea del comunismo, un país que resolvía sus cuestiones antinómicas a través del anticomunismo, después vendrá el antiperonismo, pero bueno, la relación con cómo creciste en ese marco. El padre ausente, el padre que estaba todavía en la lucha, que dentro del Partido Comunista, es el padre de mi infancia. Pero mi padre fue uno de los primeros disidentes, junto con mi madre, se fue del partido en 1947 al salir de la cárcel de Neuquén. Salió en el 45, entre paréntesis, Perón estaba en el grupo de Oficiales Unidos que lo puso preso y Perón lo sacó de la cárcel. Y mi padre estaba de acuerdo hasta cierto punto con el grupo de comunistas que empezaron a preguntarse en la cárcel qué hacemos con este nuevo fenómeno social y político, ¿no? Y pensaron en apoyarlo hasta cierto punto. Rodolfo Puig Gros lo apoyó completamente, hubo otros como Luis Somi y mi propio padre que pensaron que era un movimiento que merecía apoyo a pesar de todos los otros elementos que notaban, que observaban. Bueno. Y a partir del 47 mi padre y mi madre se encierran en la casa. Irse del Partido Comunista significa ser considerado traidor. Mi padre renunció al partido, pero hoy todavía un periodista amigo, que ya no lo es, que me atacó por mi libro de Milagro Salas, puso, como si tuviera algo que ver, claro, porque el padre fue expulsado del Partido Comunista. Lo lamento, mi padre se fue del Partido Comunista a causa del estalinismo y del antisemitismo de la Unión Soviética. Su primo había sido fusilado en el 37 junto con muchísima otra gente, cosa que él ya sabía, pero en la cárcel tuvo tiempo de pensar, tuvo 2 años para pensar, y cuando salió reflotó la editorial Problemas de todas maneras, y 2 años después renunció al partido. El padre que yo conocí es ese, el que había renunciado al partido, el que estaba totalmente aislado del mundo y mi madre lo seguía en ese aislamiento. A mi casa no venía nadie.
Hablábamos mucho de política. Fue un gran maestro para mí, lo mismo que mi madre, que fue mi maestra literaria, ¿no? Pero yo no conocía al padre ausente que estaba luchando, conocía al padre totalmente solitario, aislado del mundo, que salía a trabajar y volvía, por primera vez trabajaba en Morafide, porque hasta ese momento él había sido un miembro del partido a tiempo completo, nunca había trabajado, era un revolucionario a tiempo completo. Bueno, no te diré que era un padre vencido, pero era un padre triste, profundamente triste, que de alguna manera se fue dejando morir de a poco, traicionado por la historia. Imagínense lo que es entrar a este movimiento de esperanza absoluta que fue el comunismo en sus primeros años, a los 14 años. En la línea del tiempo se sucedieron muchos libros, tu actividad periodística intensa, por cierto, en diarios tales como La Opinión, arribaste a página 12. Yo sostengo humildemente que hay 3 fenómenos del periodismo argentino, sacando desde luego La Nación, La Prensa, estuviste también en La Nación mucho tiempo, pero ese fenómeno de crítica de Botana, de La Opinión de Timerman y de Página 12 a partir de 1987 son revolucionarios para la historia del periodismo. Absolutamente, tenés mucha razón. Realmente para mí, para mi formación, fue un honor, una fortuna inmensa haber podido trabajar en La Opinión, ¿no? No pude trabajar en la de Botana porque no me daba el tiempo. No te daba el tiempo cronológico. Alicia, llegamos en esa línea a Milagro Sala. ¿Descubriste en ella una tristeza como la descubriste en tu padre? Bueno, claro, está presa y ella no es una mujer para estar presa. Cuando todo el mundo que va a verla a la cárcel, y yo también, todo el mundo hemos metido la pata en algún momento diciéndole, bueno, Milagro, pensá en Mandela, y ella se vuelve loca de rabia, porque es una mujer de acción, es una mujer que está en un presente absoluto, en la urgencia, es el otro universo de la marginalidad, no es una reflexiva, no es una, no es una intelectual. En la cárcel de Neuquén los comunistas se reunían para estudiar historia, hacían cursos de materialismo dialéctico, mi padre daba esas clases junto con otros cursos de ruso, bueno, nada que ver con Milagro, que fue torturada en la cárcel a patadas por las guardiacárceles, conmigo serviles y con las presas sádicas, ¿no? Pero Milagro tiene que estar actuando, no puede estar sentada como estamos nosotros aquí. Entonces, sí, la tristeza tenía que ver, pero es una tristeza diferente. La tristeza de mi padre fue por haberse sentido traicionado por su propio movimiento al que dio su vida. A Milagro la destrozaron sus enemigos, lo cual es más lógico. Qué placer escuchar a Alicia Duhovne Ortiz, esta brillante periodista, escritora, poeta, amigos en común como Rubén Derlis, ¿no? Que se satisfizo de escucharla telefónicamente el día que estuvimos con Alicia charlando en la casa de Luisa Valenzuela, que es un museo de máscaras, que es una cosa increíble la casa de Luisa Valenzuela. Así que gracias a Luisa Valenzuela por la hospitalidad. Y la segunda parte de este exquisito reportaje, no por mí, sino por cómo es y cómo se brindó Alicia Duhovne Ortiz, lo tendremos el próximo sábado, donde habla abiertamente de cómo fue en busca de este libro que tengo en mis manos, Milagro, con prólogo de Adolfo Pérez Esquivel, con una dedicatoria bellísima a su madre que la leeremos el próximo sábado. Nos queda la segunda parte de la riquísima, exquisita entrevista que tuvimos con Alicia Duhovne Ortiz. La primera de esa parte la disfrutamos el sábado pasado, ¿no? Hablamos de todo, hablamos de sus libros, de sus trabajos en el diario La Nación, en Página 12, en La Opinión,
una histórica de nuestras letras argentinas. Es un placer, un honor tenerla a Alicia Dujovne Ortiz con nosotros. Aquí va la segunda parte de esta entrevista donde hablamos de todo. Ella ya está en Francia y nos dejó esto para disfrutarlo con ustedes. ¿Cómo llega a vos la idea de escribir un libro sobre Milagro Sala? Porque sé, vos me dirás si es cierto o no, llegaste con ciertas prevenciones, ciertas ideas de, ¿cómo será esta mujer? A ver, algunos la denigran, la acusan de todo el universo de prontuarios que puede haber, y otros una semidiosa. Vos llegaste con una idea de esas contradicciones en tu valija. ¿Cómo surge la idea de ir en busca de Milagro Sala para un libro? Bueno, surge porque en París hay una asamblea de ciudadanos argentinos en Francia, que son muy de izquierda, que son K, yo no soy K, pero tampoco soy contra, que me invitaron a hablar sobre los femicidios en Argentina en un acto que se hizo en la Casa de América Latina, donde iba a estar una diputada comunista, una abogada, Sophie Tonon, especializada en los problemas de derechos humanos en la Argentina, una persona de Amnesty y yo. Y entonces dije, bueno, claro, por supuesto, hablar de los femicidios es lógico, me toca como mujer argentina. Y muy tímidamente me preguntaron si quería hablar de Milagro Sala en ese acto. Y yo le dije, bueno, mira, espérame un poquito, no sé, realmente no sé, déjame pensar. Me metí en internet donde está lo mejor y lo peor. Debo haber sacado alguna conclusión positiva, puesto que una semana más tarde le dije a este organizador, que se llama Carlos Schmerkin, mira, no solamente quiero hablar de Milagro Sala en ese acto, sino que quiero escribir un libro sobre Milagro Sala. Me puse en contacto con Edición de Femme, que es la vieja y combativa editorial feminista, y era el tema para ellas, ¿no? Un tema de mujer de combate. Entonces, ellas saltaron hasta el techo con el tema. El acto tuvo lugar, no sé, el 9 de abril, y yo el 13 de abril o el 14 estaba en el avión rumbo a Jujuy, sin saber efectivamente muy bien del todo con quién me iba a encontrar, pero dispuesta a darles el micrófono a ella y a los tupaqueros. Yo hago intervenciones en ese libro, pero me importaba oírlos hablar. Y claro que parto de una cosa de no glorificación, porque probablemente por mi historia familiar, por el hecho de haber sido hija de excomunistas, de estar un poco siempre como al costado de las cosas, de una especie de marginalidad natal. Yo no me caso con nadie. Cuando escribí la biografía de Eva Perón también me mantuve en una posición no neutra, siempre es apasionada mi posición, pero de equilibrio. Entonces sabía, antes de ir a ver a Milagro, que me iba a mantener en la misma, y me gustaron los críticos como Mempo Giardinelli, que me presentó el libro en el Grupo Octubre, en la feria, hace 2 días. Me gustó mucho lo que dijo, que yo no la idealizaba, no, la vi como una persona. Y al verla como una persona, la grandeza surge todavía más fuerte. No fui a arrodillarme delante de ella, no me gusta venerar. Nunca he venerado a nadie, no he tenido casi maestros, por otra parte salvo mis viejos. De modo que lo que surge es una mujer llena de contradicciones, y cuando se ponen las contradicciones en la balanza, lo que surge es una gran revolucionaria, de una originalidad extrema, justamente porque no es la revolución tal como podía imaginarlo mi padre marxista o mi madre marxista. Ya no hay casi fábricas, no hay un proletariado asalariado. ¿Qué es lo que hay? ¿Con qué pueblo se encontró ella? Con la marginalidad de las villas, con los adolescentes drogados y con las mujeres golpeadas por sus maridos. Se apoyó en adolescentes y en mujeres, no en hombres, porque los hombres ya estaban del otro lado con la droga y el alcohol. Se apoyó en lo que había era la marginalidad. Los levantó de la droga, los sacó de la droga dándoles el gusto del trabajo, que eran chicos que no habían trabajado nunca,
y devolviéndoles la identidad perdida. Ellos no sabían si eran collas o no eran collas o guaraníes, no lo sabían. Esto que se ha logrado con la conquista, entre otras cosas, es hacer perder la noción de sí mismo, la identidad. Y ella les devolvió la identidad gracias a la espiritualidad colla. Se mandó cosas extraordinarias en la plaza central, las ceremonias del Inti Raymi y de la Pachamama, que no se celebraban públicamente en Jujuy ni en ningún lugar del norte argentino desde hacía nada menos que 5 siglos. Alicia, vos recién hablabas de que no le pones alfombra roja, bueno, pero más o menos es el símbolo, ni venerás ni nada. Uno de los dramas de nuestra historia, creo, es cuando a los grandes personajes, tanto a los nobles, a los grandes verdaderos, como a los miserables, se le inyecta bronce. Se le inyecta bronce y se acabó la historia y no hay con qué darle. ¿Cómo vas a decir eso de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín y de tantos otros, verdad? Sí, es uno de los dramas de nuestro país, ¿no? Yo me encontré con una mujer de 1,50 m, yo mido 1,51 m, de modo que me sentía poderosa, que también tiene una cosa, bueno, hay que ver en qué situación estaba, una cosa frágil y conmovedora. De pronto yo la miraba a los ojos y éramos 2 mujeres que estaban mirando, nadie tenía estatua ahí, pero de ahí surge una enorme admiración, y a la vez ver a alguien, una mujer tan intensa, de una fuerza que casi es palpable, el aura de intensidad, que yo me sentí un pajarito delante de ella. Y en un momento dado digo en el libro, en este momento ya la quiero, pero a mi casa no me la llevaría porque es demasiado fuerte. ¿Por qué crees finalmente que está presa? Porque se permitió todo. Se permitió desafiar a la clase dominante, al imperio de Blaquier, el de la noche del apagón, que él está libre y ella no, el genocida, a Morales y los negociados de Morales con Blaquier y también con el gobernador Fellner, que era kirchnerista, porque todo es un mismo negociado. Ella rompió el negocio de la construcción haciendo casas con la plata que le daba Kirchner, pero el doble de casas en la mitad del tiempo, porque trabajaban día y noche ella con los tupaqueros y porque encontró la fórmula. Ella tiene un sentido práctico de pobre, de alguien que ha galgueado. Encontró la forma de bajar los precios de la construcción haciendo ellos mismos los bloques de cemento. Bueno, ¿y por qué? Porque llevó a la negrada al centro. Ella tenía todo el tiempo una cosa muy similar a la de Evita, ¿no? Que es que los pobres desearan lo bueno. ¿Por qué no van a desear lo bueno? Si se trabajaba y se podía tener una casa y un autito, ¿por qué no? Lo que decía ella siempre era ¿por qué no? Y eso era intolerable en esta Jujuy en la que existe, pervive un odio racial mucho más feroz que el nuestro. El Buenos Aires no está mal, ¿no?, desde el punto de vista del odio racial, pero ahí está como concentrado porque es una única historia, la de la conquista, la de la forma como destrozaron un imperio. Entonces el odio quedó enquistado de una manera tremenda. Ahora, yo estoy presentando este libro en Europa, ya voy por la 12 o 13 o 14 ciudad, ¿no?, presentando y hablando de Milagro en todas partes. Y en un momento la presenté en Ginebra, en una librería latinoamericana, y alguien me dijo, bueno, está bien, ella cometió... Se permitió todo, se permitió ser india, mujer, romper el negocio de la construcción, llevar a la negrada al centro, a comer al restaurante donde hasta ese momento solo había comido el médico o el abogado. Ella se permitió eso y cometió errores. Pero alguien me dijo en la sala, decime, ¿y si no hubiera cometido todos esos errores que vos decís, la habrían perdonado? Y yo le dije, no la habrían perdonado de todas maneras, porque ella se permitía, por empezar, sacar a los chicos de la droga y darles trabajo. Al sistema le conviene que los chicos estén en la droga, para que no se muevan. Entonces la encanaron por sus aciertos y no por sus errores. Absolutamente, la encanaron por haber conducido una revolución popular de verdad, de pobres de carne y hueso, no de libro,
Yo entrevisté a intelectuales de izquierda de allá, no a sus enemigos, porque para saber lo que piensa Morales no tengo más que abrir los diarios jujeños, puesto que Morales no da publicidad a ningún órgano de prensa que no diga pestes de Milagro, de manera que no era necesario para mí ir a hablar con Morales, me habría recibido, pero ¿para qué? Para que me diga el mismo rollo que sabemos. Pero entrevisté a intelectuales de izquierda que consideran que a Milagro le faltó una estructura ideológica. Lógico que le faltó eso. Ella no se apoyó en ningún librito. Si leyó La razón de mi vida es mucho, pero se apoyó en la realidad y sabe hablar con los chicos de bajos fondos, conoce su idioma porque ella se crió en una villa cuando se escapó de la casa al entender que era adoptiva. La intuición de los pobres. La intuición de los pobres, ella sabe hablarles y, bueno, supongamos, y lo deseo de todo corazón, que ella salga. De repente, como ahora hay una generación de tupaqueros que fueron diplomados, que estudiaron gracias a ella, a lo mejor a ellos sí los escucha, y a esta construcción que la acusan de no haber tenido, porque no tuvo tiempo de llevar adelante una construcción. ¿En cuánto tiempo hizo eso? Del 2004 hasta hace 2 años que está presa. Una revolución se necesitan más años. De repente, si logramos con todo lo que estamos haciendo, el mundo entero, hacerla salir, para eso tiene que haber un cambio político regal, ¿no? Tiene que caer Morales, y si tiene que caer Morales, solo cae si cae Macri, etcétera, etcétera. Pero ahora ella podría estar rodeada de su gente que sí ha leído cosas y que le puede decir: no actúes como una madre, porque eso siempre trae problemas, actúa como una dirigente, no te dejes llevar solamente por la urgencia de la necesidad, sino por algo que tenga más que ver con la realidad. Por otro lado, si yo la adoro, es justamente por este elemento de ella marginal y profundamente anarquista. Tiene el anarquismo en las tripas. Uno de los motivos por los cuales era muy fácil de hacer caer es su desdén del papeleo de la burocracia, idéntico al de Evita, solo que Evita era la mujer del presidente, ¿no? Pero cuando Kirchner le da plata a Milagro para que haga tantas casas en Tilcara, ella, con un absoluto desdén por el papeleo burocrático, dice: bueno, voy a hacer unas cuantas en Tilcara, pero en Tilcara tienen plata porque tienen turismo. Voy a hacer las casas en Maimará, donde la necesitan de verdad. Las casas de Maimará están sobre la tierra verdadera, habitadas por gente de verdad, pero en los papeles no existen. Es decir, que todo esto de alguna manera, es decir, ella dio el flanco fácil para que sus enemigos la acusaran de todos los males de la tierra, y hay algo que me angustia mucho, me angustia su situación, porque en cualquier momento un gendarme se empastilla y hace cualquier cosa, como ocurre en todas las cárceles en la Argentina. Hoy le puede decir, una vez en libertad, a Milagro Sala: mirá, nena, tenés que construir poder político. Poder político. Huguito es uno de mis entrevistados, tupaquero, al que ella le dijo: che, Huguito, vos sos gay, ¿no? Bueno, ¿por qué no te mandás las marchas del orgullo gay en la plaza central de San Salvador de Jujuy, delante de las narices del gobernador y el obispo? Es que se permitió todo. Bueno, Huguito me dijo: mirá, esto nos quedó grande, no estábamos preparados, ninguno de nosotros. Milagro, si teníamos plata para contratar a 10 personas, pero el cuñado, el tío de no sé qué, lo contrataba también. Tendríamos que haber podido trabajar de otra manera. Y bueno, ellos lo saben. Milagro en su cárcel lo sabe seguramente. Este tiempo es un tiempo de tristeza, pero también de reflexión. Y si llega a salir, porque todo ese poder político que la descuartizó, como a Tupac Amaru, cae, yo pienso que después de esa reflexión ella podría llegar, lo espero, llevar adelante esta revolución única de marginales, porque clase trabajadora allá no hay. El pueblo real es el pueblo de ella. La última.
Escribiste sobre Evita y creo que te enamoraste de Evita. ¿Escribiste sobre Milagro y te enamoraste de Milagro? Por supuesto. Hay un fenómeno raro. Yo me fui enamorando de Evita, no desde el principio. En la primera parte del libro no es así. Pero hay un fenómeno raro que sucede con los personajes. Yo siempre escribo sobre personajes reales. Bueno, Milagro es mi primer personaje vivo y en peligro de muerte. Todos los otros estaban muertos. Pero uno es elegido por ellos. Me enamoré porque de entrada hay alguien, un personaje, al que descubro y que es como si ese personaje quisiera que yo me ocupara de él. Gracias. Gracias a vos. Alicia Duhovne Ortiz, fue un placer dialogar con ella. Nos pasamos 6 minutos de la tanda de y media, sepan disculpar. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.